Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores, el canal editorial letra minúscula. Errores que debemos evitar en la escritura de ficción. Errores que debemos evitar al escribir, por ejemplo, una novela. Error número 1. Comenzar con demasiada información. Nos hemos tirado mucho tiempo planificando el universo en el cual pasa nuestra novela o investigando el periodo histórico en el cual pasa nuestra novela, y al comenzar la novela lo que queremos hacer es situar al lector. Entonces empezamos a darle información de los personajes, del mundo en el cual se desarrolla la novela, si es un mundo en el futuro, pues cómo es ese futuro, si es en el pasado, cómo es esa época, información, el lector se satura y se va. ¿Por qué? Porque no ha empatizado con tu historia, no le interesa tu historia y tú empiezas a vomitar ahí un montón de información al principio de la novela, no atrapas al lector y el lector se marcha. Por lo tanto, evita demasiada información al principio. Número 2. Personajes planos o poco desarrollados. No has trabajado suficientemente los personajes. No has creado una biografía de los personajes. No te has sentado a escribir cómo tienen que ser esos personajes, a definir su personalidad. No lo has hecho. No has hecho el trabajo previo de planificación necesaria a los personajes y por lo tanto tus personajes están poco desarrollados. En realidad no sabes muy bien cómo son, o si sabes cómo son planos. Son personajes, digamos, que, bueno, solo tienen un rasgo que los caracteriza. O son muy buenos, o son muy malos, o están muy locos, o son muy cuerdos. Son personajes sin profundidad. Por lo tanto, trabaja muy bien tus personajes. El centro de una historia es la historia, sí, pero los personajes. Por lo tanto, es clave desarrollar buenos personajes. Diálogos poco naturales o expositivos. ¿Qué significa eso? Que tus personajes hablan como robots. O sea, tú lo lees y te das cuenta de que la gente no habla así, de que en realidad estás leyendo como una especie de guión mal hecho. O sea, no hay naturalidad en el diálogo. El habla en una novela tiene que ser representativo de cómo es el habla normal de la gente de ese tipo de personajes. Por lo tanto, tiene que ser natural. Tú también tienes que ser coherente. No puedes poner a gente analfabeta a hablar como si fueran eruditos. No. Si una persona analfabeta habla con una persona analfabeta, una persona culta habla con una persona culta. Por lo tanto, tiene que haber coherencia como habla el personaje a cómo es el personaje, a lo que sabe el personaje. Y luego los diálogos expositivos son diálogos donde en realidad eso no hace avanzar a la trama, sino que tú quieres contar algo al lector y utilizas un diálogo. ¿Quién es fulanito que ha venido a verte ayer? Dice, fulanito es el primo de María, que tal, que se casó, que se divorció, que bla 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 bla. Empiezas a soltar un rollo sobre ese personaje, porque en realidad tú lo que quieres es comunicar esa información al lector, cuando igual la persona que le ha hecho la pregunta ya lo sabe o no le importa, o queda como muy forzado. Es un diálogo que no es natural. Es un diálogo donde tú quieres exponer algo, utilizas ese diálogo, pero en realidad deberías demostrar esa información de otra manera. No en el diálogo, sino ir dándola poco a poco y que tuviera sentido el hecho de que tú estás proporcionando esa información. No soltar ahí una parrafada dando una exposición sobre algo que no tiene en realidad nada que ver con la historia. Falta de conflicto o tensión. El motor de la historia es el conflicto. ¿Siempre hay un conflicto? Siempre. El conflicto puede ser interno o externo. Si a ti te gusta una chica y la chica no lo sabe, tú tienes un conflicto interno. Si alguien te quiere matar o te está haciendo chantaje, eso es un conflicto externo. Entonces, cuanto más poderoso y cuanto más fuerte, cuanto más emocional sea el conflicto, más poder, más tensión tendrá tu novela. Entonces, ¿cuál es el conflicto que mueve a tu novela? Y si ese conflicto es lo suficientemente grande e interesante y sugerente para atrapar al lector. Por lo tanto, la fuerza del conflicto es clave en una novela. Descripciones excesivas o insuficientes. Es decir, coges y te pones a describir, no sé, la puerta.
Fulanito entró en la habitación por la puerta. La puerta era una puerta del siglo XVIII que lo había hecho no sé quién, bla 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 bla, y te tiras una página escribiendo la puerta cuando esa puerta no tiene nada que ver con la acción. Si resulta que la puerta es fundamental en la historia, si resulta que esa puerta es muy valiosa y la quieren vender a un museo, etcétera, etcétera, sí tiene sentido que describas la puerta. Pero si es una puerta que no aporta nada a la acción, pues no deberías dedicar más espacio a esa puerta del que realmente merece, que es ninguno. También puede haber el defecto al contrario, que la descripción sea insuficiente, es decir, que tú, no sé, un personaje entre una casa y tú no sepas cómo es esa casa y esa casa tenga importancia en la historia, entonces igual deberías describir cómo es la casa, o igual el personaje se tropieza y tú no has dicho que en realidad hay poca luz o que las persianas están cerradas, entonces ahí faltan elementos en la descripción del entorno. Entonces la descripción no tiene que ser ni excesiva ni insuficiente, sino que tiene que ser la descripción justa y necesaria para que el lector tenga la información suficiente y la trama pueda avanzar. Mostrar en lugar de contar. Muchas veces muchos escritores quieren contarlo todo, quieren contar cómo fulanito hizo tal o cual cosa. No lo cuentes, muéstralo. No es necesario que digas que fulanito es malo, muestra que es malo con sus acciones. Por lo tanto, es mucho mejor en general mostrar que contar. Tramas predecibles o clichés. Hemos visto siempre los mismos argumentos, una y otra vez. Argumentos que están en cualquier película que echan por la tarde, el sábado por la tarde, en un canal que nadie ve. Los clichés, el malo, el acoso no sé qué, el bullying, el adolescente, la chica guapa del instituto a la que todos quieren, el chico nerd al que la gente acosa. Clichés y clichés y clichés y más clichés. Estamos cansados de eso, queremos ver personajes originales, únicos y que no sean estereotipados. Por lo tanto, evita tramas predecibles que ya hemos visto 1000 veces y clichés absurdos que también hemos visto 1000 veces. Otro error que se suele cometer al escribir ficción es el mal manejo del punto de vista. Es decir, el narrador, ¿quién es el narrador? Primera, segunda, tercera persona, y luego desde qué punto de vista se está narrando esa historia, desde qué lugar. Por lo tanto, tú si vas alternando diversos puntos de vista puedes confundir al lector. Por lo tanto, tienes que tener un punto de vista claro y que sea capaz de mostrar de manera entendible la historia. Un ritmo demasiado rápido, demasiado lento. Es decir, si tú en tu novela pasan cosas una tras otra y no das un respiro al lector, el lector se va a agobiar. En cambio, si en tu novela vas por la página 100 y no ha pasado nada, el lector se va a aburrir y se va a marchar. Entonces tienes que ser capaz de gestionar el ritmo para que haya momentos de tensión, momentos de descanso, etcétera, y eso vaya atrapando al lector. Pero no puede ser ni demasiado rápido ni demasiado lento. Falta de coherencia interna. Esto es otro error clásico, es decir, tú has dicho que la mujer llevaba gafas en la página 5, pero en la página 223 dices que nunca ha llevado gafas. Entonces, ahí no hay una coherencia. Tú dices que el padre de tu vecino murió en la página 10, pero en la página 300 aparece el padre del vecino. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Estaba muerto o estaba vivo? Eso pasa porque no has trabajado suficientemente la novela, porque no la has revisado bien, porque no has hecho una línea temporal, porque no tienes claro cómo es la vida de cada personaje y por lo tanto vas improvisando cada momento y tu memoria falla. A veces hay incoherencias. Esas incoherencias vienen de una mala planificación. Si tú planificas bien tu novela, sabes que el vecino de Quinto, su padre murió en la guerra hace 3 años, tú no vas a coger y 100 páginas más adelante vas a hablar del padre del vecino de Quinto, porque tú ya sabes que ha muerto y porque eso lo tienes escrito en tu caracterización del personaje. Pero si no has hecho una caracterización del personaje, si no has escrito cómo es el personaje, si no has escrito cómo ha sido la vida del personaje y qué acontecimientos ha marcado la vida del personaje, se te va a olvidar y luego habrá incoherencias. Y lo mismo con el tiempo, ¿vale? Incoherencias temporales. Tú dices que el padre de tu vecino murió hace 3 años y luego dices que murió hace 2 años, porque se te ha olvidado, porque hay tantas cosas en una novela que si no lo tienes bien planificado, bien escrito, pues habrá incoherencias. Tienes que intentar evitar eso. Otro error habitual es intentar arreglar situaciones complicadas con Deus ex machina. ¿Qué es el Deus ex machina? Pues es una solución mágica y poco creíble que aparece ahí
porque no sabes cómo resolver una situación. Creas una situación muy complicada y resulta que dos están peleando en una película, una novela del oeste, y uno se va a caer por el acantilado, ¿no? Y va a morir, y de repente pasa un dragón y lo salva. Y tú dices, ¿pero qué hace un dragón en una novela del oeste? O sea, eso no encaja. O sea, eso es algo absurdo. Pues algo así. O sea, una solución, digamos que es como una especie de pastiche que has puesto allí. Es una especie de pegote que has puesto para intentar arreglar una situación que no sabías cómo arreglarla. Las situaciones se tienen que arreglar dentro de la lógica interna de la historia y no sacando ahí una especie de elemento externo que lo arregla todo como mágicamente. Eso tienes que intentar evitarlo. Y luego también hacer diálogos que queden demasiado forzados. Por lo tanto, los diálogos tienen que aportar algo a la historia. Si tú puedes eliminar un diálogo, probablemente deberías quitarlo. Todos los diálogos tienen que hacer avanzar a la historia, porque si no, lo más probable es que deberías eliminarlos de tu novela. Intenta, por lo tanto, evitar estos errores y serás capaz de escribir una novela mucho mejor. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en editorial Letra Minúscula, podemos ayudarte, queremos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com, visita nuestra página web letraminúscula.com, ponme un comentario aquí abajo, suscríbete al canal, dale al me gusta. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.